Muy buenos días, queridos y queridas mías. ¿Cómo están el día de hoy? Sí, pude grabar temprano, por gracia de Dios. Ayer me fue imposible. Muchísimo trabajo, gracias a Dios, desde muy temprano. Terminé ya muy tarde. No les pude grabar su video porque quería ir al Santísimo, entonces ya era muy noche, ya era muy tarde. Cuando regresé se me complicaron las cosas. Pero aquí estamos, por gracia de Dios, un día más grabando este video para ustedes con mucho cariño, con mucho respeto y todo para gloria de Dios. Vamos hoy a darles un hermoso tema. Es hablar de San Martín de Porres. Vamos a hablar de San Martín de Porres, pero primero hoy vamos a hacer una oración muy especial en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a pedir por cada una de nuestras familias. Vamos a decirle al Señor que venga y derrame su sangre preciosa sobre este audio, sobre este video, sobre las redes, sobre el internet, sobre el wifi, que no exista ningún obstáculo que impida que este video llegue a muchas personas, porque el tema de hoy será muy bonito porque es un ejemplo de santidad y vamos a hablar de buscar la santidad. Entonces tenemos que pedirle al Señor que proteja el audio, que proteja el video y que con su sangre preciosa la derrame sobre cada una de nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre las necesidades de cada uno de nosotros, que bendiga nuestras empresas, que las proteja, que las haga prosperar. Vamos a decirle hoy al Señor, gracias Padre Santísimo por estar cada día con nosotros, por librarnos del pecado, librarnos de las tentaciones, vencerlas, librarnos de nuestros enemigos, librarnos de la mano del opresor, y por darnos un techo, una comida cada día, por darnos ropa, zapatos, por darnos ese vestir que necesitamos todos, por darnos a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestras amistades que las vemos como hermanos. Vamos a decirle al Señor que nos muestre su misericordia, que cada uno de nosotros sepamos ver su misericordia, sepamos discernir su palabra en las Sagradas Escrituras, en los mensajes que nos manda cada día, que sea Él el que nos habla y que nos ayude para saber entender la santidad, para saber cómo llegar a ser santos en este mundo tan complicado que nos tocó vivir. Que así sea, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de San Martín de Porres. No es posible que el hombre adquiera la santidad si no se adapta al plan divino. Conocer ese plan y adaptarse es la substancia de la santidad. El plan es un llamamiento a la criatura humana a participar por la gracia de la adopción sobrenatural, la gracia de la adopción sobrenatural en la propia vida eterna de Dios. En el centro de este plan se encuentra Cristo. Humilde, sumiso, fidelidad amorosa, conformidad perfecta con la voluntad de Cristo. Esto se necesita para ir camino por la santidad. Continuo contacto con Dios sirviéndose de la fe. Fíjate, continuo contacto con Dios. ¿Y cómo yo puedo contactar a Dios si no lo puedo ver? Si es algo en lo que solo creo. Es cuestión de fe. Lo grande que sea tu fe, tú sabrás que el contacto lo vas a hacer con el Señor buscándolo por medio de la oración. Ese es el contacto que tú vas a tener. Cuando tú oras, tú estás en contacto directo con Dios. ¿Sí? Ok. Sirviéndose de la fe, el contacto sirviéndose de la fe, de la confianza y el abandono, de la confianza y el abandono. ¿Sí? Esa confianza de creerle a Dios. Yo les decía, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios.
A Dios hay que creerle y eso es confianza, ¿sí? Dios, fuente de vida, es la fuerza para resistir la tentación, para salvar obstáculos, para vencerse a sí mismo, abrazar un sacrificio, aceptar una humillación, recibir una desgracia o cumplir con nuestros propios deberes, ¿sí? Todo esto por medio de Cristo, única vía que conduce al Padre, impregnar de vida sobrenatural toda la existencia. Para llegar a entender la espiritualidad que te lleva a la santidad, debes de impregnar absolutamente toda tu vida de algo sobrenatural, sobre toda tu existencia, que esto es impregnarlo de Jesús, de María, de nuestros santos ángeles, de nuestros santos, confiar en que serán perfectos intercesores de nuestras causas. En cada alma hay 3 espíritus. Esto decía San Martín y él lo creía y es algo que se cree. Disculpen. En cada alma hay 3 espíritus. El primero, el espíritu de falsedad. El segundo, el espíritu del mundo. Y el tercero, el espíritu de Dios. Aquí es como para que tú elijas con qué espíritu quieres guiar a buscar tu santidad. ¿Crees que la encuentres en el espíritu de la falsedad? Por supuesto que no. En el espíritu del mundo, fracaso rotundo. En el espíritu de Dios, por supuesto que ahí encontrarás la santidad. Bien. La perfección se encuentra en el cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios. Cristo, al Padre, al Padre, María a su Dios. He aquí a la esclava del Señor. Es el espíritu de la obediencia. Hágase en mí según tu voluntad. He aquí tu esclava, he aquí a la esclava del Señor. ¿Qué espíritu usó ahí María Santísima? El espíritu de la obediencia, ¿sí? Hágase en mí según tu palabra, dependientes de Dios y ejecutadas todas por su amor. Tenemos que saber entender los espíritus que nos mueven. ¿Qué espíritu te mueve a ti para llegar a ser santo? ¿El espíritu de la lujuria te va a llevar a ser santo? ¿No? Fracaso rotundo. ¿El espíritu de la soberbia, de la ira, de la avaricia? No. Yo te invito a que se los entregues al Señor a la hora de la consagración, cuando estés en la misa y que tú estés obviamente en gracia, entrégaselos al Señor todos esos espíritus que tú detectes en ti. Vamos empezando a buscar la santidad. Hay que buscar la santidad de cualquier manera. Déjense conducir por la mano de Dios sin detenerse a mirar por dónde lo lleva. Es el mejor medio de adquirir el sosiego y la paz. En Dios se encuentra la región de la paz. En Dios se encuentra la región de la paz. Una de las principales razones que nos hacen perder la paz es desear algo o anegar nuestro corazón a algo sin saber si Dios lo quiere o no. Es indispensable a la historia no falsificar los hechos, no callar las verdades y evitar toda sospecha de favor o de odio. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la infancia de San Martín. En la ciudad de Lima nació en el año de 1579. Fue bautizado el 9 de diciembre del mismo año. Fue hijo de Juan de Porres y Ana Velázquez. Llegaron al puerto de Santiago de Guayaquil, gobernador de Panamá. ¿Quién fueron los que estuvieron en esa etapa? Un gobernador de Panamá, un arzobispo llamado Toribio Alfonso Mogrovejo, quien bautizó a Rosa de Lima. Estas fueron las personalidades que estuvieron en esa etapa de 1579. Un boticario llamado Mateo, pastor, vio a Martín de rodillas hacia una imagen de Cristo crucificado. Martín se adiestró en el oficio de barbero y a extraer muelas. Había llegado a los 15 años
en la orden de Santo Domingo de Guzmán. Ya a los 15 años él ya pertenecía a una orden. Nos encontramos en un mundo extraño y desequilibrado. Se busca la paz mediante la guerra, el amor mediante el odio, vengarnos en vez de perdonarnos. Esto decía San Martín. ¿Cuál era la doctrina que profesaba y él pues era su doctrina? La doctrina de Cristo: no odiar, perdonar, amar. Quien ama a Dios ama a su hermano. El dolor es un beso de Dios a las almas. Fíjate qué profundo. El dolor es un beso de Dios a las almas. Es por eso que es muy importante que las personas entiendan la profundidad del sacrificio de la carne. Sostener la carne con el ayuno, sostener la carne de los placeres. ¿Sí? El dolor es un beso de Dios a las almas. Caridad para los que sufren. Viudas sin horizontes. Él pedía mucha ayuda por todo esto y él era magnífico para recibir ayuda, para buscar ayuda para los demás. ¿Sí? Abandonando él su propio ser, siempre abandonando su propio ser para servir a los demás. Él servía a los hogares desnudos, cuerpos enfermos, encarcelados y sin hogar. Él veía todo en Cristo. Su vocación. Nació en Lima, Perú, el año de 1579, como ya lo dijimos. Martín había llegado a los 15 años, comenzó a sentir la voz de Dios a una vida más perfecta. Él buscaba una vida más perfecta. Ana Velázquez, que era su madre, no puso obstáculo a la vocación de su hijo. En el convento del Rosario, uno de los más observantes de la ciudad de Lima, su templo guardaba una joya inapreciable, la imagen de la Virgen del Rosario, dádiva del emperador Fray Francisco Vega. Se obligaban a servir de por vida como esclavos a cambio de vestir el santo hábito, ser considerados miembros de la comunidad y admitidos a los 3 votos: la pobreza, la castidad y la obediencia. Para poder tener ese hábito que caracteriza a San Martín, tenían que hacer voto de pobreza, castidad y obediencia. Y nosotros no podemos hacer ayuno un solo día. ¿Sí? Un voto de pobreza, castidad y obediencia. Un gran ejemplo de santidad. Único deseo de Martín era servir a Dios y a sus prójimos, inspirado en el sacrificio de Cristo. En el año de 1594, el fraile Francisco Vega, provincial Fray Juan de Lorenzana, ellos eran de aquel tiempo con él y eran como personas que convivían con él y que estaban en cuanto a su congregación pertenecían y demás. Dijo: con este hábito me han de enterrar, y murió en 1639. Con este hábito me han de enterrar. Esas fueron palabras de San Martín. ¿Qué quiero decirte con estas palabras? ¿Por qué las pongo aquí? Porque si él hizo voto de pobreza, castidad y obediencia, él cuando dijo: con este hábito me han de enterrar, él dijo: con el voto de pobreza, castidad y obediencia me han de enterrar. Lucharé toda mi vida para cumplir voto de pobreza, castidad y obediencia. Es lo que significa. Fisonomía exterior de San Martín. El apellido de Porres, adaptado a partir de 1686. Antes le llamaban de Porras. Acta de bautismo, firma de profesión 2 de junio de 1603, dice de Porras. Su padre Juan de Porras, su sobrina 1660 Catalina, fue testigo en proceso de beatificación de Porras. Heroicos comienzos de San Martín. Le quieren hacer hermano lego en vez de donado, y él no lo acepta. Un esclavo valía de 400 a 800 pesos según las condiciones.
se ofrece para que lo vendan. Vida de abnegación. Fíjate nada más, o sea, él se ofrece para que lo vendan. Vida de abnegación. Oficios de enfermero, portero, barbero, cirujano, campanero. El hábito pobre a nadie lo deshonra. Él decía, el hábito pobre a nadie lo deshonra. Entera y vida para dormir. Dormía pocas horas. Su vida era al servicio, es lo que quiero decir. Su vida era entera al servicio del Señor y él dormía pocas horas. No le obligaban los mártires a medianoche, pero asistía. Los maitines a medianoche, pero asistían. Ayudaba a las primeras misas, comulgaba cada 3 días. El Evangelio de San Juan, que a él lo caracteriza. No ames de palabra y con la lengua, sino con obras y de verdad. Esto lo caracteriza a él. Cielos anchurosos llenos de luz, fungidos luceros por la noche, campiñas que cada año rinden sus frutos sazonados, crepúsculos nostálgicos de una patria celestial, no hablan de la benevolencia del Creador, abrazo de paz con su Creador y su criatura, mar hermoso que alimenta, Martín estrella que guía y alumbra, ángel de manos morenas y alma blanca. Entrega total de día y de noche, templo viviente de la presencia de Dios. No hay duda que Martín tuvo amistad con Santa Rosa de Lima. Martín tenía como oficio tocar el alba las campanas y Rosa era madrugadora. Martín sobrevivió a la santa. Él era un buen samaritano, sin duda. Junto con sus amigos, el boticario Mateo, pastor, y el cirujano Marcelo de Rivera, para tener idea de lo pesado del oficio de enfermero, el convento del Rosario de Lima albergaba unos 200 religiosos. Fíjate qué difícil era y no se rendía San Martín. Unos 200 religiosos sin contar con esclavos. Para ellos existía una enfermería aparte. Además, la recolecta de la Magdalena y las haciendas de la orden, sobre todo del Limatambo. El caso de Fray Francisco Velasco lo curó con las puertas cerradas. Hidrópico, después Francisco Pacheco, también lo curó y entró con las puertas cerradas. Cuando se divulgó todo esto en el convento, todos los enfermos querían que Martín los curara. Hacía sus curaciones y todo casi escondidas. Y no solamente en el convento, su fama corrió por todas partes. Los alojaba en su celda hasta que se lo prohibieron. Fíjate, o sea, de alguna manera siempre el maligno atacando a las personas que hacen el bien. El caso del obispo de La Paz fue un caso muy especial para Martín. Bueno, también era llamado el limosnero de Dios, porque los pobres hallaron en él a un padre. Martín distribuía los días de la semana, lunes y sábado. Él distribuía bienes materiales, comida, provisiones, lo que juntaba para misas eran para las ánimas del purgatorio y así poder ayudar a 160 pobres con eso que recolectaba. Recogía estos 2 días unos 400 pesos, lo destinaba a comprar medicina, frazadas y camisas para todos los pobres. El arzobispo don Pedro de Villagómez y el conde de Chinchón le favorecían con gruesas sumas. Las negras fruteras del mercado lo favorecían mucho, le ayudaban mucho con comida. Alcanzó a colectar en una ocasión la cantidad de 10,000 pesos. Sus amigos los médicos, cirujanos y barberos, Villarreal, Zúñiga, Ultrilla y Juan Crespo, lo socorrieron para reunir el dote de su sobrina. En alguna ocasión compararon a Martín con el varón sabio,
del que nos habla el Evangelio, que edificó su casa sobre piedra. Martín, todo un varón que con desvelos solícitos se consagra a Dios y a los pobres, corazón de oro y de hierro, con encantos infalibles y de una hombría singular, tenacidad y discreción, rasgos fuertes de un varón sabio, triunfó en el mundo del demonio, de la carne, solución sabia y segura, abandonando todos los placeres, honores y riquezas de la tierra. Un varón sabio, sin duda. Él abandonó absolutamente todos los placeres y todos los honores. Todo hombre es el arquitecto de su propio destino. Él decía, todo hombre es el arquitecto de su propio destino. Puede fabricarse su casa en la tierra o para el cielo. Martín construía para él la eternidad. Varón fuerte, valiente, arrollador. Su edificación personal, su alma, el santuario maravilloso. Edificó su casa para nosotros. Martín es de vocación social, no era solitario. Cristo es la piedra angular, fundamento sólido, inconmovible. Se afianza en la fe, en la abnegación y en la plegaria. Fe, 7 dones y 12 frutos. Abnegación, niéguese a sí mismo. Fíjense lo que él decía para lograr la santidad. Abnegación, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Esto es lo que decía Jesús y él lo repetía. Plegaria, la oración era su misma respiración. Buscaba a Dios y lo encontraba en todas partes. Buscaba a Dios y lo encontraba en todas partes. ¿Sí? Este fue nuestro santo San Martín de Porres. Vamos pues entonces a buscar el mensaje de nuestro Señor para cada uno de nosotros, según como nosotros lo logremos discernir y como nosotros en nuestra persona logremos entender el mensaje del Señor. Vamos a buscarlo, vamos con toda la fe, con esa fe con la que Martín veía a Dios en todas partes. Él lo buscaba y lo veía en todas partes. Así nosotros lo vamos a buscar aquí en los textos y vamos a entender que el Señor está con nosotros en cada momento, en cada lugar, y vamos a ver sus maravillas cada minuto de nuestra vida. Vamos pues entonces a abrir las Sagradas Escrituras con esa confianza y con esa fe que el Señor nos hablará a cada uno de nosotros según sea nuestra necesidad. Y me da Isaías 63. ¿Por qué rojo tu vestido? ¿Quién es ese que viene de Edom, que llega de Borrá vestido de rojo? ¿Quién es ese del vestido esplendoroso y de andar majestuoso? Soy yo que hablo de justicia y soy poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa manchada como la del que pisa en el lagar? En el lagar he pisado yo solo, y nadie de mi pueblo estaba conmigo. Sí, los he pisado con rabia, y los he pisoteado con furor. Su jugo salpicó mis vestidos, y he manchado toda mi ropa. Porque había preparado el día de mi desquite, y el año de mi venganza había llegado. Miré a mi alrededor, y me asombré. No había quien me ayudara. Así es que no conté más que con mi brazo y mi enojo me dio fuerza. Aplasté con rabia los pueblos, los quebré con furia e hice correr su jugo por la tierra. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras. Yo quiero felicitar a Yahvé por sus favores y cantar sus alabanzas. Pues aquí tenemos el Isaías 63, Isaías 63, que es como un poema, en verdad es como un poema maravilloso de la vida y nos enseña cómo la persona
de repente le reclama al Señor, ¿por qué mi vida puede ser así de injusta, de manchada, de triste, de injusta puede ser de repente? ¿Y qué sucede cuando Jesús contesta? Porque la vida es como tú te la pintes. Si tú sigues los 10 mandamientos, si tú sigues la palabra de Dios, si tú sigues la sabiduría divina, créeme, tu ropa, tu ropaje, que es el caparazón de tu alma, estará menos manchado, ¿sí? Si tú lo manchas, si tú lo maltratas, si tú lo denigras, pues entonces es a tu propio juicio, a tu propia decisión, porque Él te dio libertad. O ensucias ese caparazón o lo mantienes limpio, ¿sí? Que Dios los acompañe, los bendiga, los guarde cada día y que nos proteja absolutamente a todos. Yo los dejo con este ejemplo de santidad de San Martín de Porres. No tengan miedo de buscar la santidad. En cualquier ministerio, bien sea matrimonio, bien sea soltería, bien sea en la vida religiosa, bien sea en el sacerdocio, donde sea, se puede ser fiel al Señor, se puede servir al Señor con santidad y buscar esa santidad para nuestro Dios, para alabar y para gloria de nuestro Dios. No dejen de confesarse, comulgar el rezo del Santo Rosario. Que Dios los bendiga, los acompañe y los guarde. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.